¿Quieren chisme? Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Bueno, y con esta presentación tan hermosa, Cuéntame de ti, háblame de tu vida, le damos la bienvenida a nuestra compañera Ailín Rocha, porque llegó el momento en Caídas del Catre del chisme mundial, de saber qué estuvo pasando en estos días en el mundo. Buen día, Rochita, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo me escuchan ustedes? Bárbaro. Bien, me alegro porque por ahí tenía miedo que el otro día se me perdió el cablecito del micrófono, ¿viste? Y tenía miedo que no se escuche bien. No, te escuchamos perfecta, te vemos con un mate, muy bien. Ay, chicas, qué lindo que volvió en la fresca. Yo la verdad dormí muy bien y ahora estoy tomando mate calentito y estoy como con un busito, como que estoy muy contenta que ya haya vuelto un poco en la fresca. Sí, estas temperaturas están bien. Más tipo profundidad del invierno, No sé. no está tan bueno. Pero Bien, con bien. estas negocio. Con estas negocio. Pero con esta, volvió mi felicidad en un 72%. Bueno, Importantísimo, Rochita. Contanos, Sí. repasamos un poco los últimos chismes el jueves, así que tuvimos pocos días. Sí, tuvimos pocos días, pero viste que el mundo es muy grande. Somos como 9.000 millones de personas, viste, hay distintas religiones, distintos países. Primero vamos a ir a... yo estaba pensando, no quiero hablar más de Trump, porque Sí. la verdad que todos los últimos chismes eran lo que hacía y dejaba de hacer el rubio ese. Y de golpe me encuentro con que va a asumir dentro de poco el próximo presidente de Canadá. Allá, la verdad, no conozco mucho de política canadiense, a mí no me interesa demasiado, porque es un país que se pliega generalmente a todo lo que hace Estados Unidos. Es como un bloquecito, excepto en algunas votaciones importantes de la ONU. Es un país que está ahí siempre con Estados Unidos, pero en este caso les tocaron el orgullo a los canadienses, porque de repente dice Donald Trump, cuando asume y empieza a dar sus primeras declaraciones, dice, vamos a anexar Canadá y va a ser el Estado 51, que es también lo que decían con Groenlandia, viste, que Donald Trump asumió y dice, yo voy a hacer lo que a mí se me cante y todos los países los voy a anexar, bueno, una cosa así. Entonces, Justin Trudeau, que era el primer ministro anterior, como que dice, bueno, estamos ante un desafío enorme, pero el que le ganó las elecciones en un 85,9% de los votos, que se fueron emitidos por los militantes del Partido Liberal, se llama Mark Carney. No sé si a ustedes no le hace acordar, dos cosas me hace acordar, a Paul McCartney sí. y el nombre, y a la carnicería que era McCartney también, viste, que era, bueno, Mark Carney. Mark Carney. Sí, que encima, Carney. perdón, Rochita, te añado algo. Paul McCartney es vegetariano, así que se enojó muchísimo de que la carnicería tenga su nombre. Sí. Hay que ver cómo se va a llevar Paul McCartney con este presidente, primer ministro, viste, que también es eso, es distinto, porque no es que lo vota la gente, sino que lo vota la gente del partido. Es un primer ministro. Yo le voy a poner Marcos Carne, me parece que para interesarlo un poco. Bueno, Marquitos Carne asumió ya desde haciendo campaña y todo. Él dice, ¿sabes qué, Trump? Yo no te voy a hacer caso en todo lo que vos quieras. Mi país es mi país y yo me planto acá. Lo primero que hizo fue pararse de mano. Ya venía haciendo campaña. Es el ex gobernador del Banco Central de allí de Canadá. Y lo primero que dijo fue que hay alguien que está tratando de debilitar la economía. Recordemos que tanto Canadá como México pertenecen al NAFTA. El NAFTA es el acuerdo de libre comercio en América del Norte. Y Donald Trump lo que hace es, llega y dice, no puede ser que le compremos todo a estos tipos y no le pongamos ningún arancel. Está 25% de aranceles para todos los productos, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Eso a las economías canadienses y de Estados Unidos las golpea muchísimo.
De hecho, México, perdón, canadiense y de México. De hecho, en México, bueno, ya habíamos visto en algún momento a la presidenta, que yo la amo a ella, Claudia. a Claudia Sheinbaum, decir, nosotros vamos a poner aranceles también, esto le viene bien a solamente Estados Unidos, pero no pueden desconocer el comercio. Bueno, este nuevo presidente canadiense dice que los aranceles son injustificados, que tienen que ver con lo que venden y lo que ganan en la vida, está atacando a las familias, a los trabajadores, a las empresas canadienses y no podemos permitir que tenga éxito, no lo permitiremos. Y ahí tenemos para pasar un pedacito de lo que decía en su discurso luego de anunciarse ganador. Todavía no asume. Y Canadá nunca, nunca será parte de Estados Unidos de ninguna manera. Bueno, ahí lo que marcabas, Rochita, ¿eh? Te están contradiciendo. Pues dice, Estados Unidos no es Canadá y de ninguna manera lo será. Lo que había dicho Donald Trump era, no, nosotros vamos a anexar Canadá, va a ser nuestro Estado 51. Estados Unidos está, cualquier vecino se lo quiere comer, ¿viste? Golfo de México, no, Golfo americano. Él quiere cambiar todo, él es así, él llegó y dice, yo mando en el mundo, soy el presidente del mundo. Entonces todos van a tener que hacer lo que yo digo. Y desgraciadamente para él, ¿no? Los canadienses les tocaron el orgullo y dice, bueno, no. A ver, nosotros somos Canadá y listo. El siguiente chisme tiene que ver con la liberación de rehenes en Gaza. Recordemos que por cada rehén que liberan de Israel, de Palestina o de Gaza, de Hamas hacia Israel, por uno de israelí se liberan 500 palestinos, o 50 palestinos, 50 palestinos. O sea, los israelíes tienen presos políticos hace muchos años, pero bueno, nadie está hablando de eso. Sí, hay mucho conflicto porque en esta liberación de rehenes de repente se enteran que dicen los palestinos, Hamas tenía un rehén, decimos tenemos a esta persona, pero no la tenían, resulta que la habían asesinado, entonces termina siendo toda una cuestión bastante complicada de seguir. Y en el medio de las negociaciones de paz para desescalar el conflicto, y cuando un montón de palestinos pudieron volver, ni siquiera te digo sus casas, a sus escombros podemos decir, y están haciendo como un montón de malabares para poder reconstruir, para poder limpiar, para poder plantarse y volver a estar en sus casas. Lo que hizo el ministro israelí de Energía, Eli Cohen, cortó directamente el suministro eléctrico a la Franja de Gaza. Ahí lo vemos en ese tweet. Lo que dice es, basta de hablar, es hora de actuar, acabo de firmar la orden para dejar de suministrar electricidad inmediatamente a la Franja de Gaza, y esto es para ejercer presión sobre Hamas, diciendo que, bueno, obviamente tenemos que, tienen que soltar a los rehenes. Así que, bueno, esa es la situación en Gaza, la verdad que bastante complicada. Y ahora sí nos vamos al último. Vamos a tratar de hacerlo rapidito, tiene numeritos, le voy avisando ahí a Adri Regules, porque es un conflicto que se había ido, pero ahora volvió, pero después se fue, pero después volvió, que es todo lo que está pasando en Siria con el yihadismo. ¿Qué es el yihadismo? Para quien no lo sabe, la yihad en realidad es la guerra santa de los islámicos, es una guerra que vos tenés la yihad externa y la yihad interna. La yihad interna es la lucha contra tus propios demonios, la yihad externa contra la gente que ataca a tu Dios y a tu religión. El yihadismo es como la parte extremista de esa lucha y se caracteriza por grupos como Al-Qaeda, si se quiere, o como ISIS. En este caso, muchos están aclarando o están diciendo que desde diciembre del año pasado lo que gobierna es algo parecido al ISIS, al Estado Islámico, que buscan como esta cosa del panaverismo o más bien el panislamismo, que es juntar a todos los países bajo distintas leyes que son más bien extremistas islámicas. ¿Qué pasa en Siria? En Siria siempre convivieron, es un territorio
que tenía mucha convivencia de distintas religiones. Cristianos, evangélicos, católicos, musulmanes, árabes, porque no es lo mismo musulmán y árabe. Y estaban viviendo todos más o menos en paz, tampoco vamos a decir que era hasta el 2011, y en 2011 empieza una guerra donde, bueno, viene sobre todo Francia, bancada por Estados Unidos, a bombardear y a bombardear y a bombardear. Desde ahí nunca se recuperó del todo. El año pasado, en diciembre, el 8 de diciembre, básicamente, entra el grupo de Abu Mohammad al-Julani, o más conocido como al-Julani o al-Julani, entra en Damasco y derrocan al presidente Bashar al-Assad. Eso no lo llegamos a contar bien, pero vamos a ir ponchando la foto 3, que este es el al-Julani, que bueno, obviamente entraron, y se dice que este grupo islamista entra de la mano de Estados Unidos y la Unión Europea. Se trata del grupo fundamentalista Hayat Tahrir, Organización para la Liberación del Levante, que encabeza el grupo de avances insurgentes y que ponen a un presidente, a una nueva administración, con el presidente Ahmed al-Zahara, que es el presidente interino. ¿Qué es lo que pasó este fin de semana? Vamos a ver el video número 1, porque tras este nuevo gobierno que hace un gobierno interino, distintos grupos de hombres armados fueron al noroeste del país y empezaron a masacrar gente, así como se los digo, mientras nosotras estábamos marchando, mientras el resto del mundo está diciendo la mujer trabajadora, bueno, en Siria estaban directamente masacrando gente. Vamos a escuchar a lo que decía el presidente de transición entonces, el número 1. Todo aquel que cometa actos de violencia contra civiles tendrá que rendir cuentas. Es nuestro deber proteger a nuestros compatriotas. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué dice esto? Porque justamente cuando empiezan estos avances militares, de repente todos los tipos que estaban vestidos de soldados sirios y que estaban ahí, se mostraron a sí mismos en las redes sociales, así, pero filmándose, sin ningún tipo de vergüenza, golpeando y maltratando y torturando a gente, que según ellos son gente que apoya al presidente Bashar al-Assad, al que se exilió. Bashar al-Assad se tuvo que exiliar y se fue a Rusia. Obviamente para ellos esto es como, oh no, tremendo. Bashar al-Assad era un poco más, si se quiere, liberal, más permisivo, y estaba vinculado, si se quiere, a grupos cristianos. Y estos grupos a los que están atacando son los alawitas. Los alawitas es un pueblo que es un pueblo, es como si yo te dijera, no sé, los guaraníes, ¿entendés? Como si yo te dijera los mapuches, o ni siquiera, o sea, es un pueblo, es una población. Como Bashar al-Assad era parte de esa población, le echan la culpa a todos ellos que son los alawitas, le echan la culpa de que son todos partidarios de Bashar al-Assad. Y al-Assad se exilió en Rusia para protegerse a él y a su familia, pero los alawitas quedaron ahí en las provincias del noroeste, que justamente dicen, no, bueno, ahí empezaron el ataque más o menos el viernes pasado, y empezaron estos avances y decían que eran enfrentamientos. Pero vos mirás las fotos y no ves que haya enfrentamientos, ves soldados con gente metida en camiones, en fosas, pegándole a gente que está vestida de civil directamente. Entonces el presidente, lo que escuchábamos recién, le decía, bueno, todos los que sean culpables los vamos a ir a perseguir, y dijo que los iban a llevar a la justicia. Pero si vos mirás bien todas las cuestiones, de todo lo que estuvieron subiendo a las redes, porque además estos tipos subieron los videos a las redes, no sé si poncharlo o no, porque el número 4, porque es demasiado violento lo que vemos. Uh-huh. Es como que esto ya es, viste, estas cosas que te dejan como con un nudo, ¿qué es esta humanidad? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, están pasando estas cosas. Los golpeaban, y bueno, el presidente interino dice que él mismo ordenó las detenciones para los culpables contra civiles. Lo que pasa es eso, que ¿cómo sabes cuántos de esos tipos son los culpables
cuántos estuvieron siguiendo las cosas. De todas formas, los que se mostraron en los videos eran soldados y se los veía bastante contentos de torturar así a los tipos. Al mismo tiempo dijeron, bueno, esto que eran casos particulares, también imposible de saber, porque tenemos para ponchar el número 6, que son miles de cristianos y de alawitas que se estaban tratando de refugiar en una base aérea rusa del Kremlin, y que se fueron obviamente a cuidar de que no les pase más nada. O sea, incluso gente tratando de decir que incluso gente que tiene negocios, viste, civiles, población civil, mujeres, todo. Tenemos para ponchar entonces el 6 ahí. Uh-huh. En un cachito nada más, Rochita. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El presidente que decíamos, el presidente interino, que se llama Ahmed al-Zahara, empezó a decir estas cosas porque se empezaron a viralizar, obviamente, todos los videos de estos tipos pegándole a civiles. Lo empezó a quejarse y empezó a decir, nosotros vamos a encarcelar a todos. Claro, ¿por qué? Porque la ONU, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más allá de que Estados Unidos dice que se va y todo eso, sigue teniendo algún tipo de peso importante, y salieron a decir, bueno, nos vamos a reunir por esta situación y vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, obviamente, solicitaron esto tanto Rusia y Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Si uno mira como el panorama en general, cuando avanzan este tipo de fuerzas, porque a Bashar al-Assad lo derrocan y primero festejaban la Unión Europea y festejaban a Estados Unidos y decían no al régimen y el dictador de Bashar al-Assad, que había sido votado democráticamente, con todas las particularidades que tiene esto. Ahí lo que vemos son los cristianos y los alawitas tratando de refugiarse en una base aérea. Mirá cuántos son. Y esos son los que llegaron a poder irse, los que no se escondieron en sus casas o los que no se fueron a ciudades de otros lados para tratar de cuidarse de que no los agarren los islamistas. Es tremendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La Unión Europea, los yanquis, apoyaron a estos grupos extremos para sacar a Bashar al-Assad, y ahora están diciendo, no, bueno, pero no violan los derechos humanos. Y es, pero vos financiaste estos grupos extremos, o ponele que no lo financiaron, pero por lo menos se mostraron bastante contentos cuando derrocaron a Bashar al-Assad. ¿Por qué sucede todo esto en Siria desde 2011 y por qué nunca terminan estos conflictos? Vamos a ver el mapa que puse, que es el último, el número 7, que tiene que ver con los recursos. En el mapa, si podemos ver ahí, en el medio está Irán, al lado está Irak y al lado está Siria. Pero también está Siria y está abajo está Arabia Saudita. Irán y Arabia Saudita son los países que tienen más petróleo en el mundo. Siria queda justo de paso para ese petróleo hacia Europa. Siria y Turquía. Las malas lenguas o las buenas lenguas, no sé, no vamos a poner un calificativo, algunas lenguas vamos a decir. Claro. Algunos chismes dicen. Alguna gente dice, claro, un chisme. Más vinculada, si se quiere, a lo pro-Palestina o a la defensa de la soberanía de los territorios, dicen que en realidad lo que quieren y que el plan que vienen haciendo hace muchos años es que el gobierno o las fuerzas dedicadas más bien a Israel y a Estados Unidos controlen toda esa zona para hacer pasar el petróleo de forma barata hacia Europa. Claro. Básicamente, con los oleoductos. Recordemos que en este contexto se está haciendo los acuerdos de paz en Ucrania, que también había una cuestión ahí con el gas ruso sobre todo, y los gasoductos en el mar Báltico que pasaban hacia Europa. Al terminar el conflicto, porque no es muy casual, sino que uno, chismoseando cómo funcionan todas estas cosas, te das cuenta de que no es al azar, de que se termine el conflicto en Ucrania por el gas y reinicie de alguna forma el conflicto por el petróleo en Siria. Que en realidad no te van a decir que es por el petróleo, van a decir es por la democracia. Bueno,
también hay que tomarlo con pinzas todo. Siempre cuando haya un conflicto bélico vamos a ver qué recursos hay atrás. Exacto. Gracias, Rochita, por este chisme. Hemos hecho un repaso por 3 chismes importantes. Nos quedamos ahí atentos a ver qué pasa. Gracias a ustedes. Les recuerdo que tengo una gatita en adopción, a toda la audiencia, que si no la pueden adoptar, que me ayuden a difundir. Gracias. Ahí pueden pedir al 221-477-4314 el flyer con las fotitos y se las pasamos. Gracias, Rochita. Era Ailín Rocha, columnista del Chisme Mundial, además productora de este programa. Estuvo Manu Ríos en la operación técnica y musicalización.